200, el de la Comisión Federal de Electricidad, el director general, 132,000 pesos mensuales ya netos, director general de Fomento Minero, 131,700, mi compañero director del IMSS, 131,600, de Conducef, 128,800, del Instituto Nacional de las Mujeres, 128,200, NAFIN, 127,000, del Servicio Postal Mexicano, 125,400, el director general de Pemex, de Petróleos Mexicanos, 125,400, eso sí es de subrayarlo, porque es la empresa más importante que tenemos en México del gobierno, y esos sueldos estaban pero en la luna, ganaban más que ni las empresas internacionales, que ganan bastante más. El senador gana 125,100 pesos, el director general de Fonacot 124,800, su servidor 124,800 también, el director general del Instituto Mexicano del Petróleo 124,100, un diputado, si es el presidente de la Junta de Coordinación Política, gana 97,900, mientras que los demás diputados federales un poquito abajo, 1,000 pesos abajo, 96,900. Eso es lo que finalmente reciben las funcionarias, los funcionarios, pero vamos a ver ahora al consejero de la Judicatura Federal. Esos angelitos se llevan 286,600 pesos, más del doble que el presidente. El magistrado presidente de la Sala Superior, 286,500, un ministro de la Suprema Corte, 284,500, la gobernadora del Banco de México, Amparada, y sus funcionarios, todos ellos por arriba del presidente. Ella gana 248,500, el consejero del INE, también su equipo de primer nivel, todos por arriba del presidente, gana 240,500, poquito abajo del doble. La COFESE 206,500, aunque ahorita está vacante. El IFT 197,700, el comisionado presidente, 151,300 la comisionada presidenta del INAI, 149,700 del INEGI, la titular, 146,600 el fiscal general de la República, ligeramente arriba del presidente, y también ligeramente arriba del presidente, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, amparados 5 instituciones. Y vamos a continuar, por instrucciones del señor presidente, indagando más a fondo en este tema para irles presentando las actualizaciones. Ojalá algunas compañeras y compañeros del gobierno federal con este ejercicio en la próxima presentación pues ya se hayan ajustado a cumplir con la ley. Muchas gracias. Bueno, pues adelante, compañera. 2, 3, 4. Faltan los videos, pero ya quedamos. Ustedes 4, 5 y 6, ya. A ver si llegamos allá. Sí llegamos. Tren Maya, reporte de avances, 25 de julio de 2022. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, se construyen cunetas a un costado del terraplén para encauzar el agua que caiga sobre la plataforma de vía hasta la obra de drenaje transversal más cercana. Con ello se evitarán encharcamientos o inundaciones para el libre paso del tren. En el tramo 1 también avanza la construcción de más de 50 pasos ganaderos y agrícolas, los cuales permitirán la conexión entre ejidos y garantizarán la realización de actividades primarias de la región. En el tramo 2 continúan los trabajos de cimentación y construcción de la base de montaje para la estación Etzna. Además, sigue el acopio de durmientes y balasto para el tendido de la vía. También se cuenta con el arribo de placas para la construcción del paso inferior vehicular que beneficiará a las comunidades campechanas de Jool, Tixmucuy, Etzna y Ruiz Cortines.
En el tramo 3, cerca de San Bernardo, municipio de Copomá, en Yucatán, continúa la colocación de riel sobre los durmientes y la primera capa de balasto. En el tramo 4, en Puerto Progreso, Yucatán, inició la construcción del muelle Beacon, destinado al servicio del Tren Maya. En este muelle se recibirán de manera simultánea hasta 20,000 toneladas de balasto con el atraque de 2 barcazas, lo cual agilizará el suministro de este material indispensable para la vía. También continúa la construcción de un viaducto que contempla la edificación de 3 pasos inferiores vehiculares que conectarán destinos como Mérida, Tizimín e Izamal. Ya son más de 114,000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 57.2%. En la zona de captación del túnel 3 se continúan los trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como el revestimiento del túnel con un equipo denominado Jumbo. En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la cortina. En la Ataguía aguas abajo se continúa con los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica. En el canal de llamada del vertedor 1 se continúa con el barrenado y colocación de concreto lanzado, así como con la colocación de acero de refuerzo y con el concreto en el canal de descarga. En el canal de llamada del vertedor 2 se continúa con la colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como con la colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales. A la fecha, se han generado 3.890 empleos en la construcción de la presa. Listo. Bueno, adelante. Buen día, presidente. Montserrat Vargas, de Publimetro. Señor presidente, hoy publicamos en nuestro diario acerca de una nueva estafa por Internet, en donde utilizan su imagen para cometer este delito. Están prometiendo dinero a las personas por medio de un presunto sitio que identificamos como tradersnews.com. Y bueno, al dar clic sale su imagen con una supuesta noticia de que usted renunció a la presidencia para dedicarse